¿Por qué Alemania perdió la batalla por el norte de África? Un análisis detallado y completo. El legendario Erwin Rommel y su campaña en el desierto. Entre las figuras más icónicas de la Segunda Guerra Mundial, el general alemán Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, destaca como un estratega brillante cuya campaña en el norte de África capturó la imaginación tanto de sus aliados como de sus enemigos. Su liderazgo inspirador y sus maniobras tácticas audaces lo convirtieron en una figura legendaria, incluso en un conflicto donde la propaganda y el secretismo definían la percepción pública. Sin embargo, la historia de Rommel y la campaña del norte de África no es simplemente un relato de victorias tácticas y valentía. También es una lección de cómo los desafíos estratégicos, logísticos y políticos condenaron incluso al más talentoso de los comandantes del eje a la derrota. El contexto inicial: el deterioro de las fuerzas italianas. En enero de 1941, la situación del eje en el norte de África era crítica. Las fuerzas italianas, bajo el mando de Mussolini, habían sufrido derrotas humillantes a manos de la Fuerza del Desierto Occidental, compuesta por tropas británicas y de la Commonwealth. Las victorias aliadas no solo desmantelaron las posiciones italianas, sino que también permitieron la captura del puerto estratégico de Tobruk, lo que dejó al ejército italiano al borde del colapso. Mussolini, enfrentado a la posibilidad de perder completamente su influencia en el norte de África, apeló a Adolf Hitler para obtener ayuda. Aunque Hitler consideraba la región un frente secundario, entendió que la caída de Italia podría debilitar al eje. Así emitió la directiva No. 22, que envió al general Erwin Rommel junto con el Afrika Korps para estabilizar la situación. La llegada de Rommel cambiando la dinámica. Rommel arribó al norte de África con órdenes específicas: actuar de manera defensiva y evitar que los británicos avanzaran más hacia el oeste. Sin embargo, su estilo de mando audaz y su instinto táctico lo llevaron a ignorar estas instrucciones. A principios de marzo de 1941, Rommel lanzó una ofensiva inesperada contra el 8º ejército británico, que se encontraba debilitado tras sus recientes campañas. Las maniobras rápidas y los ataques sorpresa de Rommel desorientaron a los británicos, permitiéndole avanzar hasta Cirenaica. Uno de los momentos más destacados de este periodo fue el asedio de Tobruk, donde fuerzas australianas resistieron heroicamente a pesar de los repetidos intentos de Rommel de capturar el puerto. Aunque Tobruk no cayó, las victorias iniciales de Rommel le valieron reconocimiento internacional y el título de Zorro del Desierto. Desafíos logísticos: el talón de Aquiles del Afrika Korps. El genio táctico de Rommel permitió que las fuerzas del eje lograran avances significativos con recursos limitados. Sin embargo, estos avances rápidamente se convirtieron en un problema logístico insostenible. Los vastos desiertos del norte de África, combinados con una infraestructura precaria, dificultaban mantener líneas de suministro eficientes. El combustible, esencial para los tanques y vehículos que definían la guerra mecanizada, se convirtió en un recurso crítico y escaso. Mientras los aliados controlaban gran parte del Mediterráneo desde su base en Malta, los convoyes del eje eran continuamente interceptados. Incluso cuando los suministros lograban llegar a África, las largas distancias desde los puertos hasta el frente, la falta de camiones y los constantes ataques aéreos dificultaban su distribución. Un análisis detallado muestra que, entre enero y agosto de 1942, Rommel solo recibió el 40% de los suministros que solicitó. Esto afectó no solo su capacidad ofensiva, sino también la moral de sus tropas, que sufrían las penurias del desierto sin los recursos necesarios para sostener un esfuerzo de guerra prolongado. El estilo de liderazgo de Rommel: ¿ventaja o desventaja? Rommel era conocido por liderar desde el frente, una cualidad que inspiraba a sus hombres y le permitía tomar decisiones rápidas. Sin embargo, este enfoque también tenía desventajas significativas. Al estar físicamente en el campo de batalla, a menudo perdía de vista la imagen estratégica general, lo que lo llevó a cometer errores críticos. Un ejemplo emblemático fue el Dash to the Wire, en noviembre de 1941, cuando Rommel lideró personalmente un ataque audaz para alcanzar la frontera egipcia. Aunque inicialmente tuvo éxito, la falta de combustible y suministros obligó a sus fuerzas a detenerse y desviarse para reabastecerse, lo que permitió a los británicos reorganizarse y lanzar un contraataque.
Además, Rommel confiaba en tácticas improvisadas que, aunque efectivas al principio contra un enemigo desorganizado, se volvieron menos viables a medida que los británicos se adaptaban. Bajo el liderazgo del general Bernard Montgomery, el 8º Ejército adoptó un enfoque más metódico, neutralizando las tácticas de Rommel mediante inteligencia superior y planificación cuidadosa. La superioridad aérea de los aliados. Uno de los factores clave en la derrota del Eje en África del Norte fue la pérdida de la superioridad aérea. Al comienzo de la campaña, la Luftwaffe proporcionó apoyo esencial a las fuerzas de Rommel. Sin embargo, la necesidad de desviar recursos a otros frentes, como el Frente Oriental y la defensa de Alemania, debilitó significativamente la presencia aérea alemana en el norte de África. Mientras tanto, la Royal Air Force, RAF, se fortalecía constantemente. Para agosto de 1942, la RAF había logrado la superioridad aérea, lo que permitió ataques sostenidos contra las líneas de suministro y posiciones del Eje. Estos bombardeos no solo interrumpieron la logística de Rommel, sino que también minaron la moral de sus tropas, que ya enfrentaban condiciones extremas en el desierto. La importancia estratégica del norte de África. Para Hitler, el norte de África siempre fue un frente secundario. Su atención estaba enfocada en el frente oriental, donde creía que se decidiría la guerra. Como resultado, Rommel nunca recibió los recursos necesarios para sostener una campaña prolongada. En contraste, los aliados consideraban esta región de vital importancia estratégica. El control del Canal de Suez era esencial para Gran Bretaña, ya que garantizaba el acceso a sus colonias en Asia y el Medio Oriente. Además, el éxito en África del Norte permitió a los aliados lanzar la invasión de Europa a través de Sicilia e Italia, aliviando la presión sobre la Unión Soviética y acelerando la derrota de Alemania. La disparidad en cómo ambos bandos priorizaron el frente africano se reflejó en la asignación de recursos. Mientras los aliados introducían tanques más avanzados, como el M4 Sherman, el Afrika Korps operaba con equipos obsoletos y en cantidades insuficientes. La derrota final del Eje en Túnez. Tras la segunda batalla de El Alamein, en octubre-noviembre de 1942, las fuerzas de Rommel se vieron obligadas a retirarse hacia Túnez. La llegada de las fuerzas angloamericanas durante la Operación Torch en el oeste selló el destino del Eje en África. Para mayo de 1943, las fuerzas del Eje, atrapadas entre dos frentes, se rindieron poniendo fin a la campaña africana. El legado de la campaña del norte de África. La derrota del Eje en África marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera gran derrota alemana y proporcionó un impulso moral crucial a los aliados. Además, permitió abrir un segundo frente en Europa, acelerando el colapso del régimen nazi. La campaña destacó la importancia de la logística, la cooperación multinacional y la superioridad aérea en la guerra moderna. A pesar de su genio táctico, Rommel no pudo superar las limitaciones impuestas por la falta de recursos, los errores estratégicos y la creciente eficacia de los aliados. La historia de la campaña del norte de África sigue siendo una lección invaluable sobre cómo la guerra no se gana únicamente con habilidad en el campo de batalla, sino también con planificación estratégica, logística eficiente y un enfoque claro en las prioridades.